Cuando está la oportunidad o existe la oportunidad de conocer un poco más de lo que es la historia, ahí me cautiva, soy honesto. Y más cuando habla de historias de personajes, justamente de nuestra historia argentina. Alfredo Fernández, gracias por este ratito. Gracias a ustedes, Jorge. ¿Por qué tanto fuego? Bueno, porque son historias que tienen que ver con la pasión de personajes que, como en el caso de Eva Perón, son muy visitados por los historiadores y están en el corazón del pueblo. Pero en ese caso concreto, por ejemplo, yo quise rescatar dos momentos. Uno es una Evita adolescente que en la estación de Junín conoce a un militante anarquista, un momento que fue muy esclarecido hace poco tiempo por Norberto Galazo en cuanto a la existencia de este militante anarquista, a la influencia que tuvo en el pensamiento, en la percepción de la realidad de Evita. Y respecto a eso yo escribí, hay dos escritos de este libro de Tanto Fuego que tienen que ver con esa historia. A mí la imagen de Eva y este militante anarquista en la estación me recordó un cuento de Hemingway que se llama Colinas como elefantes blancos, donde hay una pareja que está esperando un tren y ante la inminencia de tomar una decisión respecto de sus vidas. Y como la situación es similar en el sentido de que él por un lado siguió adelante con su prédica y ella tomó luego la decisión de venirse a Buenos Aires, no para hacer política en ese momento, sino para seguir su carrera, su vocación artística. Bueno, ahí también escribí una historia de ficción que tiene que ver con imaginarse este encuentro entre los dos. Después en el libro también otro momento en la vida de otro grande de nuestra historia, Ramón Carrillo, que es cuando él está exiliado en Brasil y se da cuenta que se va a morir. Él tenía una enfermedad neurológica y él era un experto justamente en eso, era, además de un estadista formidable, de nuestro gran sanitarista, era un científico notable, Carrillo, y él mismo se da cuenta de que va a morir, cuánto tiempo le queda de vida, se lo dice a su mujer y en ese momento concreto trato de repasar un poco la vida, la obra de Carrillo. Después hay otra historia que tiene que ver con la pasión, que es el encuentro de Leonardo Fabio con el general Perón. Y Fabio sentía, lo ha dicho, que él fue toda la vida un pibe que corrió hasta llegar a ese momento, que no paró de correr hasta llegar a ese momento de estar con el general por lo que había sido el peronismo en su infancia y en toda su vida. En fin, algunas de las historias que me parece que tienen que ver con esa pasión militante. Yo empecé a escribir este libro en realidad a raíz de un reportaje a un director de cine, un director de cine afín al gobierno, le preguntaban si había una estética kirchnerista y a él le parecía que eso era demasiado. Y me puse a reflexionar acerca de eso, pensé lo contrario, pienso que cuando hay transformaciones muy profundas, aunque los protagonistas no lo quieran, hay un cambio en la estética, hay una transformación cultural, se proyecta sobre todas las actividades humanas y este país desde 2003 hasta el presente cambió y mucho y eso también se verifica en poder identificar una estética, pero que está emparentado con una línea histórica en nuestro país que tiene que ver con los caudillos, con la lucha de los pueblos originarios, por eso hay una historia en el libro que tiene que ver con Arbolito, con la lucha de Eva Perón, de Carrillo, me parece que es una estética emparentada con eso. Bueno, y el libro tiene que ver con todas esas pasiones. De Evita y otra historia que está vinculada al viaje de Eva a España. Muchas veces al peronismo se le reprochó su relación con el franquismo. Lo cierto es que en ese viaje Eva se llevó muy mal, tanto con Francisco Franco como con su mujer, y recibió una carta escrita por un chico, el valor de la palabra, pidiéndole que le salve la vida, que interceda por una militante anarquista que estaba condenada a muerte por el régimen franquista, Juana Doña. Y Eva le pidió eso a los francos y no le pudieron decir que no. Y Juana Doña salvó su vida y vivió hasta este milenio, mientras Eva murió, como ya sabemos, antes de que terminara el segundo gobierno peronista, Juana Doña salvó su vida porque Evita intercedió, una militante anarquista que después fue comunista, que siempre tuvo una visión crítica del peronismo porque desde la izquierda europea siempre se lo consideró un fenómeno populista,
y nunca terminaron a tener esa percepción, pero una percepción como la que tenemos nosotros, pero que a su vez siempre obviamente guardó agradecimiento porque esa mujer populista le había salvado la vida, y tenía que ver, entre otras cosas, con que a Eva, por ejemplo, no le gustaba la actitud que tenían los francos hacia los trabajadores, más allá de que ella no era comunista, no comulgaba con esa actitud, y al recibir ese pedido no dudó en interceder por la vida de esa mujer. Alfredo, sos un tipo comprometido. Digo, la militancia de antes, que era compromiso, ¿no? Justamente, ¿es la misma que la de hoy? Que Sí, la vemos en el tiempo. Las comparaciones son odiosas, dicen, pero vale, para ver si se encaminó para un lado, para el otro, se creció o no, se maduró. Ahí vemos, la tapa de tu libro. Sí, yo creo que lo que ha habido es un cambio en nuestra realidad histórica que hace que los jóvenes se sientan llamados a la política como casi en ninguna etapa, casi en ningún momento de esta etapa democrática, solamente en el principio, cuando se recuperó la democracia. Ahí sí hubo un compromiso con la militancia política. Después, en la medida que la democracia fue avanzando, que fueron surgiendo los inconvenientes y que hubieron lógicamente también muchísimas frustraciones, y que se fue consolidando este modelo neoliberal donde, digamos, lo mercantil también llegó a la política, militar perdió sentido. En los 90 era difícil que un pibe siguiera una pasión militante, porque parecía que todo tenía un precio, que todo se resolvía de otra manera y que en definitiva la política también era parte de esa lógica. Me parece que a partir del 2003 y después de que tocamos fondo en la crisis 2001-2003, la lógica cambió y hoy, y no solo con las expresiones oficialistas, yo creo que la militancia de izquierda se ha fortalecido, que hasta en algunas expresiones de derecha también, como el PRO, hay jóvenes, lo hemos visto con estos jóvenes que se entrevistaron con la presidenta, que son del PRO y que militan el tema del respeto por la diversidad sexual, o incluso en sectores de derecha donde tienen una militancia ecologista. Me parece que ha cambiado mucho la relación con la política, y me parece que tiene que ver con este cambio que vivió nuestro país a partir del 2003. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Jorge. Pausa.